Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Les pedimos que lo hagan en silencio, que se vayan ubicando. Así podemos comenzar rápidamente y cumplimos con el horario. Bueno, hoy nos toca realmente un simposio muy especial. Estamos frente a un momento histórico de la nefrología, en donde actualmente contamos con muchísimas posibilidades terapéuticas que antes no las teníamos. El advenimiento de nuevas guías es realmente una verdadera revolución la que estamos viviendo, por lo tanto es un momento histórico y lo tenemos que disfrutar. ¿Cómo lo vamos a disfrutar? Con esta calidad de speakers que tenemos hoy, que verdaderamente nos engalanan en este congreso que luego de un gran esfuerzo hemos podido realizarlo. Así que vamos a comenzar. Hoy el tema, bueno, queda mal que yo me presente, pero ya muchos de ustedes me conocen. Soy el doctor Maldonado, presidente de la Sociedad de Nefrología de Córdoba. Es para mí un honor estar acá y poder presentar a los speakers. Hoy vamos a trabajar sobre una agenda que creo yo es excelente y tienen amplia posibilidad de cubrir todos los temas de la enfermedad renal crónica con el doctor Jorge Rico, que realmente va a hablar de todo lo nuevo que conocemos, cuáles son la verdadera carga de enfermedad renal que tenemos en nuestra región. Hay un nuevo consenso recientemente publicado que Jorge va a revisar en forma excelente como lo hace siempre. Luego tenemos a una de las nefrólogas que más sabe de este tema. Realmente es un agrado para nosotros contar con María José Soler. Ella va a hablar sobre todo de cuál es la situación de los ICGLT2 en la enfermedad renal crónica, con un enfoque bien práctico, basado en casos clínicos, para todos y para quién. Esas son las dos grandes preguntas que vamos a contestar y es muy importante que los nefrólogos tomemos conciencia de que tenemos una gran oportunidad con estas drogas. Y por último, Magdalena Madero, que nos va a poner a hacer una puesta al día de las guías, y estas guías van a ser recientemente actualizadas. Así que Magdalena es un lujo para nosotros, forma parte de CADIGO y para nosotros es muy importante que esté aquí. Y por último, vamos a discutir en forma muy amena con todos ustedes y van a estar abiertas las preguntas. Bueno, comenzamos con nuestro primer speaker, el doctor Jorge Rico. Jorge es médico especialista en medicina interna y nefrología, es doctor en gestión de tecnologías e innovación y es un nefrólogo sumamente reconocido y es nuestro presidente electo de SLAM. Así que es para nosotros, Jorge, un gusto poder tenerte con nosotros. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, pues darle un saludo a Rafa y a mis amigas María José y Magdalena por estar acá. Para mí es un honor estar en este escenario y de verdad que muy agradecido por poder compartir con todos ustedes. Felicitaciones al comité organizador por este excelente congreso. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre estas perspectivas que les estoy comentando sobre la enfermedad renal crónica en América Latina. Este es un tema muy extenso, vamos a resumirlo en 15 minutos y básicamente vamos a hablar de un trabajo, un proyecto que hicimos liderado por el doctor Ricardo Correa Rotter, que recientemente salió publicado en la revista Kidney International Reports. Para esto es importante, este es mi conflicto de interés, para esto es importante dar o mostrar datos que han salido recientemente en el Atlas de la Sociedad Internacional de Nefrología. Como ustedes pueden ver, para este Atlas se hizo una encuesta donde participaron líderes nefrólogos de varios países a nivel mundial y estos son los datos arrojados sobre todo en lo que tiene que ver con prevalencia, en lo que tiene que ver con lo que es la DALIS y lo que tiene que ver con la mortalidad causada por enfermedad renal. Fíjense que cuando uno mira América Latina tiene una prevalencia estimada de enfermedad renal crónica que es más o menos un 10.1
15%, donde América Latina es muy variable porque hay países que tienen una prevalencia más baja y otros países que tienen una prevalencia más alta. Y si nos vemos el mapa a nivel mundial, vemos que hay continentes que pueden tener prevalencias que pueden ser cercanas a un 12% si miramos Europa, pero también hay continentes que tienen prevalencias que pueden ser de un 4% como ven acá. ¿Cómo estamos en América Latina? En América Latina es importante, si este mapa lo ponemos un poquito más cerca, en América Latina vemos que, como les decía, la prevalencia estimada es del 10% aproximadamente. Si somos 650 millones de personas que habitamos en este continente, más o menos 60, 65 millones de estas personas deben tener diagnóstico de enfermedad renal. Una cosa es tener la enfermedad renal y otra cosa es que se haga el diagnóstico de enfermedad renal. Pero también es importante la mortalidad y también son importantes los indicadores relacionados con discapacidad. Cuando analizamos este análisis que me gusta mucho de la carga de enfermedad renal, este es un análisis hecho por la Universidad de Washington y ellos analizan, este es el Instituto de Evaluación de la Carga de Salud, y analizamos y comparamos los países de la Unión Europea, como pueden ver acá, y los comparamos con América Latina, vemos que la carga de enfermedad renal y la carga de diabetes es bastante alta en nuestro continente. Y si nos vamos específicamente a América Latina y analizamos esa discapacidad, esos años de vida perdidos y esos años donde se pierde la calidad por discapacidad, y vemos el mapa global de todas estas enfermedades, vemos que la diabetes y la enfermedad renal ocupan un lugar muy importante y por eso, en resumen, tanto la diabetes como la enfermedad renal crónica tienen una alta carga que va implícita por su diagnóstico. Y cuando miramos qué tenemos en América Latina y analizamos este iceberg que lo utilizamos mucho para todo, ustedes utilizan el iceberg para muchos ejemplos, pero para enfermedad renal ustedes ven que nosotros tenemos datos importantes, sobre todo en los pacientes con enfermedad renal avanzada, en pacientes que están en diálisis. De hecho, tenemos registros en muchos países. Acá el Comité de Registro de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, de manera muy juiciosa, tiene registros. Pero cuando nos vamos a esos pacientes en estadios tempranos, desde el 1, inclusive hasta el 3, vemos que tenemos pocos datos. Y no solamente pasa en América Latina, sino también pasa a nivel mundial. ¿Qué tenemos nosotros acá en América Latina? Esta es una publicación, acá están inclusive varios autores, salió en Clinical Kidney Journal, liderada esta publicación por la doctora Luzardo, que debe estar por acá presente, y es hecha por el Comité de Registro de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, donde ellos reportan los datos de prevalencia, reportan los datos de incidencia y reportan en nuestro continente que la principal causa de enfermedad renal crónica es la diabetes. Pero ojo con el dato que hay en Centroamérica, tenemos unas causas no tradicionales de enfermedad renal crónica como son las nefropatías no tradicionales y acá está la nefropatía mesoamericana. Acá tenemos en el auditorio líderes importantes en esta patología y del cual es importante tener en cuenta. ¿Qué es importante? Teniendo en cuenta todos estos datos que les estoy comentando y por una iniciativa fundamental, se reunió un grupo de expertos, un grupo de líderes. Aquí están los países que participaron 9 países, estos son las personas que participamos por países y aquí están básicamente las fotos, ahí me perdonan los autores, pero me tomé el atrevimiento de tomarle las foticos a cada uno de ellos y se decidió trabajar en un consenso, en una reunión de expertos donde se analizó cómo es el comportamiento de la enfermedad renal crónica en América Latina y cuál es la carga que tiene esa enfermedad y cómo estamos realmente con esta patología en América Latina. Esta fue la publicación, el resultado que recientemente se publicó en la revista Kidney International Report, como ustedes pueden ver en la diapositiva. ¿Qué tiene ese consenso? Básicamente, ¿qué estructura se desarrolló en el consenso? Se analizaron básicamente 5 puntos. Se analizó cómo está la epidemiología, el diagnóstico y el tratamiento actual de la enfermedad renal crónica en América Latina, cómo están los programas de detección y prevención de la enfermedad renal crónica. Se analizaron
qué se ha desarrollado en los países con respecto a guías de práctica clínica, si esas guías realmente están avaladas por los ministerios, si esas guías realmente se utilizan, y además de eso se analizó el estado de las políticas públicas sobre el diagnóstico y manejo de la enfermedad renal, y un aspecto muy importante que es el punto número 5 de este consenso fue el rol que tienen las terapias innovadoras en enfermedad renal. Nosotros los nefrólogos, como dice el profesor Correa, estamos de fiestas porque después de 20 años no teníamos tratamientos innovadores para impactar realmente en lo que es la verdadera nefroprotección. Entonces, cuando uno revisa cómo se desarrolló básicamente este consenso, este trabajo que se hizo, ustedes ven el algoritmo básicamente, o el tiempo que se trabajó, fue un trabajo de más de un año, donde ustedes pueden ver que hay un proceso de pre-meeting, hay un proceso de meeting y hay un proceso post-meeting que fue la publicación que se logró sacar. En ese proceso de pre-meeting hubo convocatoria, se realizó una encuesta que las personas que participaron en los 9 países convocados con los líderes desarrollaron, llenaron, nos reunimos nuevamente en varias reuniones y posteriormente a eso, y después de un análisis se logró establecer un consenso y sacar esta publicación que les estoy comentando. ¿Y qué cosas importantes sabemos nosotros? Que si miramos América Latina, les había comentado, prevalencia del 10.1% por datos recientes, miramos que aún América Latina, y eso Guillermo muchas veces lo dice en sus presentaciones, hay mucha heterogeneidad en la parte de la prevalencia. Si ustedes miran, países como Puerto Rico pueden tener una prevalencia mayor del 15%, pero países como Haití pueden tener una prevalencia del 6%. Entonces la brecha de prevalencia, que puede tener muchos factores, no tengo 15 minutos acá en esta presentación, por la cual unos países tienen poco diagnóstico y otros países tienen más, hay que analizarlo de manera importante. Pero aún en América Latina somos muy heterogéneos y la brecha es bastante importante a tener en cuenta. Y este básicamente fue el análisis del consenso, cómo es el comportamiento y ese viaje que debe tener el paciente con enfermedad renal, rescatando fundamentalmente, y aquí hay muchos expertos en salud renal, donde es importante que la enfermedad renal, como todos sabemos, es silenciosa, que muy probablemente los síntomas de la enfermedad renal van a aparecer en etapas tardías, que si no buscamos la enfermedad renal, no la vamos a diagnosticar en pacientes o en grupos poblacionales de riesgo, y donde juega un papel muy importante esta articulación que debe haber, como ven acá, entre el diagnóstico temprano y la relevancia que deben de tener los médicos de atención primaria. Nosotros tenemos que impactar en esos médicos de atención primaria porque ahí es donde puede empezar la ruta de diagnóstico, sobre todo de diagnóstico temprano. Igual en este consenso, que los invito a que lo lean, nosotros también revisamos los programas de detección que hay en América Latina, los programas de prevención, e identificamos básicamente unas barreras y unas limitantes que nosotros tenemos, que sabemos que son bastantes. Para todos no es secreto la cantidad de barreras y limitantes que tenemos, y ahí resaltamos las más importantes. Definitivamente la enfermedad renal es una enfermedad de alto costo, falta mejorar o implementar las guías, falta mejorar el soporte educacional que deben tener nuestros pacientes, falta básicamente también fortalecer la parte educativa desde las bases, y en las limitaciones, todas esas limitaciones que ustedes pueden ver en la diapositiva. Entonces eso básicamente fue lo que nosotros hicimos y desarrollamos unas recomendaciones que son las que pueden ver ahí. Es importante que nosotros consolidemos registros epidemiológicos locales, y casualmente una de las cosas que se está manejando con el Comité de Salud Renal, en todo lo que se está haciendo, es fortalecer precisamente que conozcamos nuestros datos. Es importante hacer el diagnóstico temprano y tenemos que buscar las herramientas de cómo vamos a hacer el diagnóstico temprano. Tenemos que establecer políticas de salud renal e implementar programas de salud renal, porque la realidad en nuestros países de América Latina es completamente diferente. Unos países están muy avanzados en programas de salud renal, otros países apenas están en pañales en programas de salud renal. Es importante fortalecer la ruta de atención para nuestros pacientes con enfermedad renal, mejorar el acceso y la cobertura, que son cosas completamente diferentes, y fortalecer el desarrollo de guías,
protocolos, optimizar tratamientos y estrategias en los programas de salud renal. Y de ahí, básicamente, quiero resaltar 2 puntos importantes y ahí vamos a ir desarrollando este seminario, este simposio que hemos preparado, en donde es fundamental hacer diagnóstico temprano, es fundamental que el diagnóstico lo enfaticemos en los médicos de atención primaria, donde el nefrólogo es fundamental, pero tenemos que llegar hasta los médicos de atención primaria, tenemos que ir a buscar a los pacientes, porque es importante, el paciente no nos va a llegar muchas veces, sino ir a buscarlos. Y algo muy importante, y viene la charla de María José y la charla de Magdalena, es optimizar tratamientos, fortalecer esta implementación y básicamente saber que ya contamos con terapias innovadoras, cardio y renoprotectoras. Hace poquito en el chat que nosotros tenemos de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, Memo preguntaba cuáles son los desafíos que nosotros tenemos como Sociedad Latinoamericana de Nefrología, y el doctor Régulo Valdés contestó: hay que tratar de fortalecer la implementación de estas nuevas terapias innovadoras para manejar nuestros pacientes. Y básicamente esto es un resumen, ya van a hablar mis compañeras. En amarillo está lo que hay para pacientes diabéticos y no diabéticos con enfermedad renal, y en azul está lo que hay para pacientes diabéticos, donde es fundamental el posicionamiento. Sabemos que las medidas no farmacológicas están en la base de todas las intervenciones que hay. Los IECA y los ARA2 se posicionaron hace 20 años y llegaron los inhibidores de GCLT2 para tratar de ahondar en esa nefroprotección que van a tener nuestros pacientes. Este es el póster de ese trabajo, los invito a que vayan en la presentación de póster y lo revisen de manera más detallada, y ahí pueden ya tener datos de este trabajo. Muchísimas gracias, Rafa, y quedo a la orden. Bueno, excelente, Jorge, la presentación. Damos paso a Pepa, así que toda nuestra. Muchas gracias por la invitación, y mi charla no va de esto, pero con que todos son nefrólogos aquí, o la mayoría de ustedes son nefrólogos, yo estoy cansada de ver en la tele gente con cáncer, gente con infarto. ¿Cuántas veces vemos en la televisión un paciente en programa de diálisis? 2 veces al año, el Día Mundial del Riñón. Nunca, nunca. No hay visibilidad de la enfermedad renal. Estoy cansada de que vengan a mi consulta y me pregunten: doctora, ¿cómo está su colesterol? ¿Cómo está mi colesterol? Cuando se me siente un paciente delante, que es una persona que tiene que saber, y me diga: doctora, ¿cómo está mi proteinuria? Ese momento vamos a ser felices. Si la población no sabe que la enfermedad renal crónica es importante, que te aumenta la mortalidad y que ahora tenemos tratamientos, porque antes estábamos dormidos porque no teníamos nada más que los IECAs o los ARA2, pero ahora tenemos tratamientos. Si la población viene y me dice: por favor, hágame un cociente albúmina-creatinina, allí seremos felices. Entonces, encantada de ver tu presentación, ¿no? Viendo cómo vamos intentando todos mejorar un poquito en esto. En España también estamos intentando, pero es que no hay manera, no hay manera. Las autoridades sanitarias no hay manera que se den cuenta de esto. ¿Sabéis qué hicimos este año? Aquí tenéis un 10%, en España tenemos un 15%, y creo que porque, no sé, el estudio debería ser más exhaustivo, o no sé. 15% significa que 1 de cada 7 personas que están andando en la calle tiene enfermedad renal. Y este año, para el Día Mundial del Riñón, fuimos al ministerio. Fuimos al ministerio con unos kits de orina y de sangre. Y les mirábamos y decían: son 7 ustedes. Pues uno de estos 7 que hay aquí, aquí hay muchos 7, tiene afectación en el riñón. Y allí fueron los políticos a hacerse el test. Los resultados son secretos, no los podemos decir. Aquí tengo mis conflictos de interés. Voy a empezar por un caso clínico de nuestra consulta habitual. Tenemos a Sebastián, 60 años, un paciente hipertenso de 15 años de evolución, a diabetes tipo 2 de 10 años de evolución, con retinopatía diabética. El paciente tiene una glicada de 7,5 y viene a la consulta con una creatinina de 1,9, un filtrado de 43, un cociente albuminuria grado 3 y un índice de masa corporal más o menos correcto. Está en tratamiento con metformina y olmesartán. ¿Tenemos suficiente
o le ponemos algo más? ¿Quién le retiraría la metformina e iniciaría un ISGLT2? Punto 1. Levanten la mano quien vote por ese. Venga. 2. Dejar el tratamiento actual e iniciar un ISGLT2. Levanten la mano quien vote por ese. Venga, vamos bien. 3. Retirar el losartán e iniciar un amlodipino más ISGLT2. ¿Alguien vota por ese? Y 4. Dejar metformina e iniciar un agonista GLP-1. Pues muy bien, porque la mayoría no les he podido contar, porque tenemos el sistema digital, pero la mayoría ha votado este. Tuve la oportunidad de participar con la Sociedad Española de Nefrología en hacer este consenso que ya está escrito y a punto de enviar. Y en este consenso lo que me gusta, una de las partes que me gusta más, bueno, me gusta mucho todo porque participé activamente, pero una de las partes que me gusta más es esa línea roja que hay alrededor que pone de prescribir fármacos. Fármacos que no sean útiles o que incluso sean peligrosos. ¿Cuántas veces, señores, han visto ustedes pacientes con filtrados de 25 que continúan con metformina? Yo, muchas. Y eso es peligroso. Y a ese, no ríais, y a ese paciente que lleva la metformina con filtrado de 25 se le tiene que retirar porque seguimos viendo en mi servicio, Hospital del Vall d'Hebron, acidosis lácticas que tenemos que meter en diálisis, ustedes seguro que también las ven, secundaria a la metformina. El año pasado vinieron a mi servicio los de toxicología, que suelen venir de farmacología, para ver los efectos secundarios. ¿Cuántas acidosis lácticas vimos por ISGLT2 que precisaron diálisis? 0, señores, por metformina entre 5 y 10 cada año y que tenemos que meter de forma urgente a una máquina de diálisis. Ya saben que esto, el susto que se lleva la pobre señora. Vamos continuando. ¿Qué decimos en estas guías? Estas guías están los cardiólogos que son, yo diría, me voy a meter un poco con nosotros somos más que si el sodio, la urea y el cardiólogo es más. ¿Hay un fármaco que protege? Pues lo pongo. En las guías dijimos doble terapia, agonista GLP-1 y SGLT2 en insuficiencia cardíaca y en enfermedad renal crónica. ¿Y qué dicen las guías KDIGO? Por fin, señores, los nefrólogos estamos felices. ¿Cuántas veces habíamos visto que una guía KDIGO al año se actualizara? Sí, habían guías que nos actualizaban desde hacía 6 años. Entonces, yo cuando veo esto digo, soy finalmente feliz. ¿Y qué dicen? Que lo puedo empezar hasta filtrados de 20 y continuar hasta el final. Porque incluso los subestudios de los ensayos clínicos dicen que si el paciente, esto no me matarán por decirlo, pero bueno, si el paciente está en programa de diálisis, tiene menor mortalidad. ¿Cuál es el mecanismo que actúa el fármaco del SGLT2? No tenemos ni idea. Decimos que hombre, no tenemos ni idea, lo intentamos. Decimos que si es el cotransportador de sodio hidrogeniones, que podría ser, pero no tenemos ni idea de cómo está ejerciendo ese mecanismo. Tenemos sospechas. Y estas guías que se han reformado, ¿qué nos dicen? Pues ya nos añaden los antagonistas de los mineralocorticoides y los agonistas GLP-1. Entonces ya tenemos un nuevo arsenal terapéutico. Tuve la oportunidad de participar en este artículo que ya está completamente desfasado. Esto se publicó en el 2019 y eran los fármacos que nos habían demostrado beneficio a nivel, los estudios que nos habían demostrado beneficio a nivel renal con ISGLT2. Y en color rojo tenéis los que participaron pacientes sin diabetes, que al principio nos pusimos todos la mano en la cabeza como, ¿cómo va a ser que tiene efecto beneficioso? Pues sí, señores, sí, se ha visto que sí que tiene efecto beneficioso. ¿Dónde los tenemos? Diabetes tipo 1 al principio tuvieron indicación en España. No tenemos indicación porque en estos pacientes sí que se ha visto que tienen mucho más riesgo de acidosis láctica. Diabetes tipo 2 con insuficiencia cardíaca, con enfermedad cardiovascular y con alto riesgo cardiovascular, y no diabéticos, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, albuminuria y sin albuminuria actualmente. Estos son los primeros estudios que salieron y al principio existía un miedo terrible, horroroso, no sé por qué, a que estos fármacos pudieran tener insuficiencia renal aguda. Y como sabéis, en los primeros prospectos clínicos se podían iniciar el tratamiento con estos fármacos cuando el paciente tenía un filtrado de mayor de 60. ¿Y por qué? Pues porque los estudios donde el objetivo secundario era renal, no el primario, de Clerc, Canvas, EMPA-REC, tenían unos filtrados de media muy elevados.
muy elevados. Y todos pensaban, uy, actúa a nivel del riñón, ya vamos a ver qué va a pasar. Nada, señores, nada, no va a pasar nada. Aparece el Credence, que aquí le vamos a dar crédito porque es el primer estudio en pacientes diabéticos, en personas diabéticas, que son los que yo veo. Aquí me dicen, no, aquí en Argentina o en Sudamérica vemos muchos más pacientes, pero en España vemos este tipo de pacientes, filtrados de 56 y albuminuria grado 3, porque los otros pacientes los ve atención primaria, que es donde ustedes, señores, que los nefrólogos somos pocos, tenemos que ir a predicar el Evangelio. Porque ¿cuándo se tiene que recetar este fármaco? Contra antes, mejor, y que no me llegue a mí. Porque ¿yo qué quiero? Yo quiero que mi paciente jamás entre por una puerta de diálisis. Jamás. Plan diálisis cero, me encanta decirlo. No lo conseguiré, sé, pero bueno, lo intentamos. Lo importante es intentarlo. Entonces, sale el estudio DAPA-CKD, que es un estudio para los nefrólogos, ya somos más felices porque no vamos a la cola del Declero, a la cola del EMPA-REC, y que nos incluye los pacientes que nosotros vemos en la consulta. Pacientes filtrados de 25-75 con una excreción urinaria de albúmina de más de 200. ¿Qué pacientes excluyeron? Los pacientes con poliquistosis, como ha comentado mi compañera antes, por el efecto diurético, alteración de la vasopresina, pacientes con lupus y con vasculitis ANCA, por miedo, la palabra es miedo, porque yo estoy convencida de que no hubiera incluido a estos pacientes si están en brote, pero nosotros sabemos detectar cuando un paciente está en brote o no, y cuando un paciente tiene proteinuria residual. Y hay un estudio de solo 8 o 9 pacientes que se realizó en Madrid con nefropatía lúpica en pacientes con proteinuria residual, sin hematuria y sin estado de brotes, que vieron una reducción con ISGLT2 de un 40% de la proteinuria. Entonces, ¿por qué fue? La palabra se llama miedo. Y diabetes tipo 1, que aquí ya no es miedo. Veis los endpoints primarios, disminución de un 50% del filtrado glomerular, enfermedad renal crónica terminal o muerte renal o cardiovascular. La primera vez que vi muerte renal, siendo nefróloga, decía, ¿y qué es eso? Hasta que me lo explicaron, que es el paciente que necesitaría terapia renal sustitutiva y, por lo que sea, no se le puede ofrecer y entonces se muere de una uremia, de un edema agudo de pulmón, de una hiperpotasemia severa maligna, etc. Aquí tenemos otra vez comentado el estudio y un poco cómo estaba dividida la población del estudio. 62 de edad media, como veis, muy bien dividido. La mitad llevaron placebo, la mitad llevaban dapagliflozina. Diabetes, 68% de los pacientes. Y el otro porcentaje no tenía diabetes. Tasa de filtración glomerular, 43%, nuestros pacientes. Y una albuminuria, la que solemos ver nosotros en la consulta. Y la mayoría, porque estos fármacos sería ilegal diseñar el estudio si los pacientes no llevaran IECAS o ARA2. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque sabemos que son los únicos fármacos que han demostrado efecto positivo en nuestros pacientes. Entonces, aquí veis divididos entre diabéticos y no diabéticos, 2.900 pacientes eran diabéticos y 1.300 no. Y las poblaciones, según tasas de filtrados, según excreción urinaria de albúmina, eran muy parecidas. Estos son nuestros pacientes. Aquí fueron muy listos, porque cogieron los pacientes en riesgo de progresar, por lo que el estudio se acabó antes, porque la N, me parece muy bien la forma de realizar el estudio. Entonces entraron diabéticos y no diabéticos. ¿Y qué tenían los pacientes que no presentaban diabéticos? Pues lo que tiene la población general más frecuentemente. La mayoría de los pacientes tenían una nefropatía IgA, biopsiados en un 90%, una membranosa en 2,4, cambios mínimos muchos menos, lo que tiene nuestra población general biopsiada. Resultados generales del evento compuesto primario. Yo en la consulta tengo 19 pacientes. Si los trato a todos, uno no va a tener el evento. Resultados, una disminución de un 33% del evento compuesto renal primario. Los nefrólogos somos soso, pero cuando se presentaron estos resultados aplaudíamos con estos y el Credence. Yo no he visto aplaudir en una sala. ¡Venga, bravo! Bueno, somos sosos, igual tanto no. Y separado por eventos. Si nosotros ponemos el descenso del filtrado glomerular, fue significativo, pero lo que me gusta es entrar a diálisis crónica. ¿Cuántos fármacos han probado disminuir la progresión de entrada a diálisis? Muy
pocos, muy pocos. Así que es lo que yo no quiero, diálisis cero, que entren a diálisis. Continuamos. Evento renal primario según las características, tanto los diabéticos, el paciente diabético, como el no diabético, como el que no tenía diabetes. Tanto con mayor albuminuria como con menor albuminuria. Tanto con menor filtrado como con mayor filtrado. ¿Qué me dice? Que se lo tengo que dar a todos, que no me tengo que esperar. Eventos secundarios, pues aquí veis también que fueron positivos para los eventos secundarios. Menos muerte cardiovascular y hospitalización cardíaca. También quiero que mi paciente no ingrese. El paciente lo que tiene que tener es la mejor calidad de vida posible, que es lo que yo querría. Punto número 1, que no entre a la puerta de diálisis. Punto número 2, que ingrese lo mínimo por insuficiencia cardíaca. Entonces, si tenemos fármacos que tienen este beneficio, pues no lo deberíamos de pensar. Vamos a por otro tipo de paciente. Viene Juanita, de 38 años, es joven. Los pacientes con nefropatía IgA, como ustedes saben, son un poquito más jóvenes. Y la señora tiene una nefropatía IgA diagnosticada por biopsia en el 2014. En ese momento, creatina 1,5 y un filtrado de 52 con una proteinuria importante de 3 gramos y con hematuria. Se la trata como se la trató en el momento, no viene al caso ahora, un poquito de micofenolato, un poquito de esteroides. Y al cabo de un tiempo, nuestra paciente tiene una creatina 1,8, ya no tiene hematuria, tiene un filtrado de 42 y tiene una proteinuria de 1,5 gramos. Y está en tratamiento con un IECA. ¿Cuál sería? ¿Qué haríamos ahora con este paciente? 1. ¿Quién añadiría un bloqueante del sistema renal, un ARA2? Nadie, levante la mano. 2. ¿Quién lo dejaría igual? 3. ¿Quién le añadiría dapagliflozina? Muy bien, pero no todos. Y 4. ¿Quién le añadiría ácido micofenólico? A ver si al final de la charla se lo ponen todos. Entonces, ¿por qué añadiríamos dapagliflozina? En el subestudio DAPA-CKD, 133 pacientes recibieron placebo, 137 DAPA. Veis las poblaciones muy parecidas a la población que hemos comentado antes. Me gusta mucho comentar que los pacientes que entraron fueron los mismos, más que en el Stop IgA y los mismos que en el testing. Reducción del 71%. Yo no había visto esto jamás. Yo cuando veo un paciente, ahora nosotros ya lo tenemos financiado, pero antes no lo teníamos. Y entonces si el paciente, yo estoy en un barrio pobre, pero si el paciente venía con un traje un poco así arreglado, le decía, ¿usted se puede pagar un café al día? Y tenía una IgA, me decía, sí. Pues imagínese que se paga un café al día y protege su riñón. Y le hacía esta foto, le hacía el gráfico. Pues doctora, me voy a pagar el café al día. Ahora ya está financiado, no hace falta que se pague un café. Pero este es el precio que tiene en España. Sí, saco la muerte cardiovascular, reducción de un 74%. Espero que con esto les haya convencido. A mí me convence bastante. Entonces, objetivo primario. Reducción, objetivo de enfermedad renal crónica terminal y el objetivo compuesto no llegó, pero como veis, porque la N es mucho menor. La N es mucho menor. Vamos a ver los resultados, que aún no los tenemos todos detallados, del EMPA-Kidney, donde también se han incluido se han incluido más pacientes, y en este caso hay pacientes con y sin proteinuria. El resultado general, hay una reducción del evento compuesto, pero vamos a ver más detallados cuando nos haga la publicación. Lo estamos esperando. Yo esperaba que lo publicaran en el Congreso Mundial de Nefrología, pero no, aún no. Pero bueno, ya los veremos posteriormente. Y esto es en los pacientes con biopsia, porque no estaban todos biopsiados. Un 90% de los pacientes tenían biopsias, pero los resultados son iguales. Vamos a por otro caso clínico que nos puede, a los nefrólogos no, porque no nos pone nada nerviosos, pero que puede poner un poco nervioso al médico de atención primaria cuando le hemos recetado el tratamiento. Sebastián tiene 60 años, tiene una hipertensión de 15 años de evolución y una diabetes de 10 años de evolución, con una retinopatía diabética y una glicada de 7,5. Viene a mi consulta con una creatina de 2,8 y un filtrado de 25, con una albuminuria grado 3 y un índice de masa corporal normal. ¿Qué haríamos con Sebastián? Con Sebastián, pues Sebastián, estamos tranquilos porque hay este subestudio donde aquí ven que los pacientes que tienen un estadio más avanzado también se benefician de la terapia.
Es decir, que el miedo se beneficia como efecto cardio-renoprotector. La hemoglobina glicada la bajará mucho menos, porque ese túbulo no funciona como tendría que funcionar, la bajará mucho menos. ¿Y qué hacemos si se le reduce el filtrado al 10%? ¿Nos ponemos a temblar? No, estamos felices, porque es el momento en que hemos estabilizado esa nefrona que está hiperfuncionando. ¡Bravo! Y no lo miro, porque no tiene sentido. Yo al principio tenía miedo, me voy a confesar ahora con ustedes. Nosotros tenemos un hospital de día de nefrología que montamos a 3 o 4 años, 2 veces por semana. Y yo dije, ay, con estos tratamientos, cuando empezamos a pacientes con filtrados de menos de 45, me estoy poniendo nerviosa. Cogí mis primeros 100 pacientes y los envié con una analítica al hospital de día. ¿En cuántos pacientes piensan ustedes que yo tuve que retirar el fármaco por empeoramiento de la función renal? Uno, pero igual podía haber bajado el diurético. Del mismo modo, me volví loca al principio y publicamos un NDT de cómo empezar estos fármacos. Cuidado si el paciente tiene una presión de menos de 130/70. No, señores, yo creo que el único cuidado es si el paciente está hipotenso y clínicamente hipotenso. En ese tipo de paciente sí que yo le reduciría el antagonista del calcio, si es que lo lleva, o el tratamiento depletivo. Si no tiene signos de hipovolemia, le pones el tratamiento y goodbye. Goodbye hasta 3, 4 meses, dependiendo del seguimiento que le quieras realizar tú a ese paciente. ¿Retiramos el SGLT2? No. ¿Quién vota por no? 2. Venga, toda la sala, anímense a levantar la mano. Bueno, pues no lo vamos a retirar. ¿Y qué vemos en este estudio, subestudio publicado en el JASN? Vemos los pacientes que tuvieron una reducción de más del 10%, 0, menos del 10% o no reducción. Y lo que se vio es que el paciente con tratamiento tenía mucha menor progresión, que no es que me lo haya inventado yo, sino que se dé el estudio, mucha menor progresión de la enfermedad renal crónica, del descenso del filtrado glomerular. Igual que pasó con el EMPA-Kidney, en el grupo con albuminuria y sin albuminuria. ¿Y qué quiere el nefrólogo? Que no progrese el filtrado glomerular, no nos engañemos, aunque nos quedemos con menos trabajo en diálisis igual. Conclusiones, no sé cómo voy de tiempo. En conclusión, no he hablado, pero estos fármacos no tienen hipoglicemias severas. Estamos cansados de que el paciente renal nos llame en urgencias porque con glibenclamidas y todos estos pacientes hacen hipoglicemias. Estos fármacos no, son seguros. Yo no he visto una hipoglicemia jamás. 2, beneficio en progresión renal. Este era el lema, no de este año, del año pasado, el Día Mundial Riñón. Vive bien con enfermedad renal. Es decir, yo prefiero tomarme un fármaco que acabar una máquina de diálisis o ingresando en urgencias por insuficiencia cardíaca. Y nos gustaría que estos fármacos los probaran, a mí lo que me encantaría, en el paciente que está prediálisis, porque es un paciente en el que tenemos problemas de manejo del volumen. Me gustaría a dosis baja que se hiciera este estudio, ahí no está hecho. Y beneficio en insuficiencia cardíaca y en progresión de enfermedad renal. Y aquí tenéis a mi equipo del Hospital del Vall d'Hebron. Muchas gracias. Excelente, María José. La verdad que tienes mucho futuro como predicadora, tienes mucho futuro, la verdad. Es excelente. Quizá yo sea próximamente el ateo que voy a comenzar a preguntarte. Pero, bueno, realmente después de los casos analizados por María José, creo que no ha dejado nada librado al azar. Todos salimos de acá y vamos a saber qué tenemos que tomar. Y bueno, ahora tenemos el gusto de pasar a las guías realmente, porque muchas veces esa información no se vuelca en las guías a tiempo y hoy, a medida que se ha ido investigando, ha habido muchos estudios, las guías tienen mucha información y luego de 11 años de no tener ninguna innovación, tanto en las guías de nefropatía diabética como también en las de enfermedad renal crónica, tenemos muchas novedades y bueno, Magdalena va a saber muy bien explicarnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, felicidades a mis
ponentes anteriores. Yo voy a hablar un poquito de las guías. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, tengo que admitir que estoy involucrada en Cadigo. Sabemos que la situación de la terapia de sustitución renal en el mundo es grave, que tenemos actualmente 2.6 millones de pacientes en terapia de sustitución renal, pero que en realidad solamente el 25% de las pacientes que requieren la terapia la pueden tener. Y este abismo va a incrementar para el 2030. Entonces, la terapia de sustitución renal no es la solución, ¿no? Tenemos que prevenir. Y hemos fallado a lo largo de la historia porque tampoco hemos sabido hacerlo muy bien, ¿no? Yo me pongo a ver en esta gráfica, si ustedes ven aquí, que yo pensaba que estaba en la primera barra, pero ahora ya voy a la segunda, aquí. Una mujer de mi edad tiene 35 años de vida. Una mujer de mi edad en terapia de sustitución renal tiene 8 años de vida. Entonces, no nada más es que tenemos, o sea, prevención es tan importante, sino que una vez que llegamos ahí, los desenlaces son muy malos y todavía no hemos sabido cómo hacerlo mejor, digo, a diferencia del trasplante. Pero la terapia de sustitución renal con hemodiálisis o diálisis peritoneal aún tiene desenlaces muy pobres. Entonces, ¿qué intervenciones tenemos hoy para retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica? Nos reunimos en la Ciudad de México hace ya 3 años para discutir este punto, que en realidad si tendríamos o no tendríamos que hacer tamizaje para enfermedad renal crónica en la población general. Y la reunión fue porque no sabíamos, no hay un consenso. Si ustedes se fijan en las recomendaciones mundiales, ni siquiera el United States Task Force recomendaba, y esto es un paper del Annals de Medicina Interna, ni siquiera ellos recomendaban hacer tamizaje para la población, para buscar enfermedad renal crónica. Entonces, ante esta desesperación nos reunimos y el consenso fue el por qué sí hacerlo. Número uno, porque la enfermedad renal crónica, como ya nos mencionaron nuestros 2 ponentes anteriores, es altamente prevalente, es costosa y se ha convertido en un problema de salud pública. El tamizaje es accesible, es decir, es costo efectivo, se debe hacer con creatinina, cistatina C y albuminuria, pero aún en países en donde no necesariamente hay cistatina C, se puede hacer con albuminuria e incluso con tiras reactivas para buscar albuminuria. La enfermedad renal crónica es asintomática hasta estadios avanzados, de tal manera que la identificación temprana permite el tratamiento en estadios mucho más tempranos. Los tratamientos hoy en día son aceptados y altamente eficientes, y el tamizaje en grupos de alto riesgo es costo efectivo. Entonces, esta fue una de nuestras conclusiones, es que el raciocinio para realizar tamizaje de muchos tratamientos es porque hoy en día sí tenemos algo que ofrecerles a nuestros pacientes, que puede además disminuir no nada más la enfermedad renal crónica, sino el riesgo cardiovascular. Entonces, cuando nos dicen, bueno, pues es que ¿en dónde pondrías el dinero?, ¿no? Y esto me lo han preguntado muchas veces en la Secretaría de Salud en México. ¿Vamos a poner el dinero en prevención o en tratar en aquellos pacientes que ya tienen diálisis? Y la respuesta no existe, ¿no? No podemos decir, bueno, dejen de tratar estos. Pero fíjense, todos estos tratamientos, todos estos, los primeros, están disponibles en países en vías de desarrollo, ¿no? Inhibidores del SGLT2, en México, por ejemplo, tenemos dapaglifosina genérica y se le puede dar un tratamiento por $30 a los pacientes. Entiendo que no es así en todos lados y esto es una de las barreras que tenemos. Y bueno, pues todo esto lo podemos hacer. Ahora, ¿a dónde debe ir el dinero y el esfuerzo?, ¿no? Aquí en la pirámide hasta arriba pensamos que primero en un trasplante, diálisis peritoneal. ¿Por qué? Porque por lo menos en México es más barata que la hemodiálisis, 40% más. Pero obviamente hasta abajo está la identificación y prevención, ¿no? Tratamientos que retrasan o previenen la enfermedad renal crónica.
Entonces, yo les quiero presentar este caso. Este es un hombre de 63 años que tiene antecedente de hipertensión arterial y que tiene dislipidemia. Se presenta a la consulta con los siguientes laboratorios. Tiene una creatinina de 2.4, tasa de filtración glomerular estimada de 32 mililitros por minuto. Tiene un ácido úrico alto en 9, potasio de 5.1, una relación albúmina-creatinina en 380 miligramos por gramo, bicarbonato de 19. A la exploración física está ligeramente hipertenso, tiene pesa 83 kilos y el índice de masa corporal no está puesto aquí, pero está arriba de 25. Él tiene tratamiento con rosuvastatina, telmisartán y ácido fólico. ¿Cuál de las siguientes intervenciones creen ustedes que podría tener un efecto sobre la progresión de la enfermedad renal crónica en los siguientes 3 años? A. Bajar la presión arterial a menos de 120/80. B. Reducción de ácido úrico a menos de 7 miligramos por decilitro. C. Incrementar el bicarbonato sérico a 22 miliequivalentes por litro. D. Inicio del SGLT2. O E. Todas las anteriores. Bueno, pues les voy a decir que no es cierto. A ver, aguas. Estoy diciendo progresión de enfermedad renal crónica, ¿ok? Sabemos que de esto la respuesta correcta es D, inicio del SGLT2. Todas las demás intervenciones no van a retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica. Como sabemos, en el estudio SPRINT, bajar la presión arterial nos va a ayudar en desenlaces cardiovasculares, pero tiene 0 impacto en progresión de enfermedad renal crónica. ¿Okay? Reducción del ácido úrico, tristemente, ha sido una batalla perdida, hoy lo aceptamos, más que ha sido una línea de mi investigación. No hay ningún tratamiento para bajar el ácido úrico que prevenga la progresión de la enfermedad renal crónica. Tenemos 3 trials grandes, aleatorizados, controlados, sin evidencia. Incrementar el bicarbonato sérico, tenemos 9 evidencia, el estudio Valor CKD y muchos otros estudios, y la evidencia no es contundente, incluso en las guías vamos a decir no sirve. ¿Okay? Entonces, lo que decía María José es tan real, hay que buscar en realidad de prescribir y darle a nuestros pacientes los medicamentos que en realidad tienen un beneficio para protección de enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica. Entonces, el manejo integral para enfermedad renal crónica, diabetes y no diabetes, y aquí yo puse esta línea porque estamos revisando esto, o sea, independientemente de que uno sea diabético o no diabético, ¿no? El tratamiento inicial va a ser IECA, ARA2 o ARA2 más SGLT2, ¿ok? Y esta indicación va a venir muy fuerte en las siguientes guías. Lo que estamos diciendo aquí es, si un paciente es diabético y tiene enfermedad renal crónica, no importa el nivel de albuminuria, ese paciente se beneficia de SGLT2. Si el paciente no es diabético, entonces tiene que tener una de las siguientes cosas. 1, insuficiencia cardíaca. 2, albuminuria arriba de 200. O 3, albuminuria arriba de 200 o insuficiencia cardíaca para que sean candidatos a SGLT2. ¿Okay? Aquellos pacientes que tienen albuminuria menos de 200 también se pueden beneficiar, y ahorita les voy a empezar a enseñar algo de evidencia, pero la evidencia no es tan contundente por el estudio de EMPA-Kidney. Entonces, una buena noticia es que el American Diabetes Association y KDIGO se reunieron y se pusieron de acuerdo para que las guías fueran exactamente igual. Entonces, lo que nos están diciendo aquí es que SGLT2 junto con metformina son los tratamientos de primera línea para pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. Obviamente, si la tasa de filtrado es arriba de 30 para metformina. ¿Okay? Para SGLT2 vamos a decir que se puede iniciar arriba de 20 o incluso iniciar abajo de 20, y eso es controversial, pero creemos que se puede incluso iniciar con tasas de filtración abajo de 20. ¿Okay? ¿A quién hay que darle SGLT2? Bueno, repito, ¿no? Todos los pacientes que tengan tasa de filtración arriba o igual a 20, y van a tener prioridad aquellos que tengan albuminuria o insuficiencia cardíaca. ¿Okay? Riesgo de hipoglicemia, quiten todos los otros medicamentos que no tienen beneficios cardiovasculares, ¿no?
y manejen la diabetes de otra manera. Hay que darle prioridad a los medicamentos que salvan vidas. Entonces, quítenle a sus pacientes o bájenle la dosis de sulfonilurea o la dosis de insulina para iniciar un SGLT2, ¿de acuerdo? Y el riesgo de depresión de volumen, muy controversial, ¿no? Si hay que quitar el medicamento cuando el paciente está enfermo, ¿no? Lo que llaman los sick day rules, no hay evidencia científica que diga eso. Sí, obviamente, si el paciente tiene diarrea, vómito, hay que quitar el medicamento si tienen depresión de volumen. El problema es que el medicamento no se reinicia y hay mucha evidencia de que una vez que se lo quitan porque están enfermos, el medicamento ya no se reinicia y entonces se pierde el beneficio del medicamento. Estas las guías NICE, de igual manera, tasa de filtración, ellos dicen entre 25 y 75, diabetes o si tiene albuminuria arriba de 200. Y esto es muy interesante porque desde el 2012 que no se actualizaba la guía de enfermedad renal crónica, ahora va a salir la nueva guía en el 2023 y las vamos a estar actualizando cada año porque afortunadamente estamos en una era donde están ocurriendo muchas cosas, ¿no? Es decir, tenemos la evidencia del SGLT2, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un estudio que es el estudio FLOW para los agonistas GLP-1 que aún no está publicado. Entonces, cada vez que se publique algo nuevo e importante, las guías se van a actualizar. ¿Y por qué cambiaron? Bueno, esto ya lo habíamos platicado un poquito. Esta es una nefrona diabética sin SGLT2, en donde vemos que hay una presión capilar intraglomerular importante, hay una vasodilatación de la arteriola aferente y lo que acaba ocurriendo es que hay una disminución de la entrega de sodio y potasio de manera distal y entonces lo que está ocurriendo es que se disminuye la retroalimentación a la mácula densa y hay una vasodilatación aferente. Cuando ponemos un SGLT2, esto es lo que está ocurriendo, disminuye la presión intraglomerular, disminuye la vasodilatación de la arteriola aferente, se normaliza la entrega distal de sodio-cloro, ¿no? Y esto creemos que esta es una de las razones por las cuales se benefician los pacientes por esta disminución de la presión intraglomerular. La protección riñón-corazón, pues todas estas cosas benéficas ocurren, ¿no? Hay natriuresis, hay diuresis, en la parte cardíaca disminuye el estrés del ventrículo izquierdo, incrementa la entrega de oxígeno, bueno, disminuye el estrés oxidativo, etcétera, ¿no? Y bueno, esto pues creemos que tiene que ver con estos desenlaces que estamos viendo tan importantes. Ahora, los desenlaces renales, ¿no? Esto es un paper que se acaba de publicar en Lancet a finales del año pasado del estudio del grupo de Will Harrington en Inglaterra y lo que pueden ver aquí es progresión de enfermedad renal crónica. Progresión de enfermedad renal crónica en todos estos estudios, ¿no? Que incluyen diabéticos, no diabéticos, pacientes con insuficiencia cardíaca, hay una reducción del 30%, ¿no? Pero para lesión renal aguda también hay una reducción del 28%. Entonces, ya sabemos que estos fármacos no generan lesión renal aguda. Y lo que vamos a decir ahora en la guía es, no tienen señores, que checarle la creatinina a su paciente 2 semanas después o 3 semanas después. Ustedes se la van a checar de la misma manera que la checaban, pero el iniciar estos medicamentos no requiere que se estén tomando laboratorios adicionales, ¿okay? Tampoco generan hipercalemia, al contrario, bajan el potasio. Entonces, a diferencia del IECA y el ARA2, donde el problema del potasio sí se tiene que checar semanas después de iniciar el tratamiento, esto no ocurre con los SGLT2 y disminuye el riesgo de lesión renal aguda. Mortalidad cardiovascular en diabetes, enfermedad renal crónica, en diabetes con enfermedad renal crónica o sin diabetes e insuficiencia cardíaca, también una reducción significativa. Es decir, y esto es mucho más evidente para los pacientes con insuficiencia cardíaca que para los estudios de enfermedad renal crónica como fueron el DAPA y el EMPA. En esos, en realidad, la reducción y mortalidad cardiovascular no fue tan evidente como fue la progresión de la enfermedad renal crónica. Ahora,
¿qué pasó con aquellos pacientes en el estudio de EMPA que tenían albuminuria abajo de 200 microgramos? En este grupo no se logró el composite endpoint y esto ha generado mucha discusión, pero el punto es que estos pacientes que no tienen albuminuria no progresan. Se tuvieron que haber seguido mucho más tiempo para ver una progresión de la enfermedad renal. ¿Okay? Cuando vemos a los slopes, es decir, cómo va cayendo la tasa, entonces sí se benefician independientemente, aquí pueden ver, independientemente del nivel de albuminuria, ¿no? Y aquí lo que pueden ver es que, o sea, si a mí me hubieran dicho hace 10 años que había un tratamiento que redujera la progresión de la enfermedad renal a la mitad, no lo hubiéramos creído, ¿no? Y aquí pueden ver que estos participantes, tanto en EMPA como en DAPA-CKD, tienen una reducción a la mitad de la progresión de la enfermedad renal crónica, independientemente de que sean mayor o menor de 65 años, que sean mujeres que tengan diabetes o que tengan la presión alta o independientemente de la albuminuria o la tasa de filtración glomerular. Entonces, bueno, cuando el SGLT2 y el bloqueo se complementan, aquí pueden ver un paciente no tratado va a tener una pérdida de 12 mililitros por minuto al año, estamos hablando de diabetes, ¿no? Si le damos IECA o ARA2, va a tener una pérdida de 4.6 mililitros al año, pero si le damos la combinación va a tener una disminución de 1.85 mililitros al año, que es casi lo que ocurre, ¿no?, en los pacientes que no tienen enfermedad renal crónica. ¿Okay? Entonces, esto puede retrasar hasta 15 años. Y de igual manera, un punto muy importante es que la intervención temprana disminuye y les da más tiempo. Aquí pueden ver, este es un hombre de 70 años con una tasa de filtración de 70 que tiene intervención temprana, ¿no? Y aquí vemos que tiene 11 años más de vida, ¿no?, digamos, antes de llegar a diálisis. Pero también aquel que tiene tasa de filtración de 30 y que es una intervención tardía, a este le estamos dando 3 años más, que es un mundo de tiempo. ¿Okay? Entonces, como conclusiones, bueno, la enfermedad renal crónica es un enorme problema con una morbimortalidad muy alta. El tamizaje es efectivo para intervenir de forma temprana y el punto es, vivimos en una era fascinante en donde tenemos algo realmente eficaz que le podemos ofrecer a nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, excelente, Magdalena. Realmente hemos tenido 3 exposiciones que han cubierto, creo, todo el espectro que teníamos pensado. Este es el momento de preguntas, porque seguramente habrá muchas preguntas en el auditorio. Ya hay bastante experiencia en el uso del medicamento y, bueno, esta es una buena oportunidad. Adelante. Aquí. Fabián Ortiz, Ecuador. Pregunta para María José. Aunque esta pregunta normalmente no les gusta a los laboratorios, pero en cuanto a las posibilidades off-label, ¿sí?, de lo que se está viniendo, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de usar ISGLT2 en poliquistosis renal, que aunque no está aprobada, y en pacientes trasplantados y en aquellos pacientes, por ejemplo, monorrenos quirúrgicos por un cáncer, por ejemplo, en que no tienen albuminuria, o mejor dicho, en el fenotipo no proteinúrico? Me gusta mucho la pregunta, Fabián. Menos mal que somos amigos. Soy tu amigo, así es. A ver, en poliquistosis yo quizás es el único jardín donde no la pondría, por lo que hemos dicho del efecto diurético y la vasopresina, y porque hay algún estudio en animales que incluso parece, en modelos experimentales, que aumente el tamaño del quiste. Entonces yo, sin ensayos clínicos, quizás es el único jardín en que no me pondría. La siguiente pregunta es en monorrenos, se está dando y hay un estudio que estábamos hablando hace un momentito en una reunión, que la Glossen es un grupo de trabajo de la Sociedad Española de Nefrología de Enfermedades Glomerulares, que estabas tú en esta reunión, y hay uno de los trabajos que se proponen es recoger los pacientes monorrenos en los que se haya administrado el fármaco. Seguro que la mayoría de ellos son monorrenos con proteinuria, seguro.
Sin proteinuria yo creo que tiene su sentido, por ejemplo, a mí, donde en el escenario que me gustaría y que he intentado llamar a la puerta de la industria para que me financien un estudio de este grado y no lo he conseguido, es con filtrado medido, de momento no lo he conseguido, ahora lo estoy pidiendo a nivel nacional, es en pacientes con obesidad que hiperfiltren sin proteinuria. Hay un estudio que estamos haciendo independiente que dirige, como no, Guido Lambers, que es con obesidad sin diabetes, pero en pacientes con enfermedad renal crónica y proteinuria, de 6 meses de duración. Lo que pasa que no es con este fármaco, es con otro. Pero a mí con el ISGLT2 me gustaría ver si estos obesos que realmente están hiperfiltrando, que entonces lo tendríamos que hacer con un filtrado medido, el restablecer nos evita esa progresión. Entonces yo creo que es un punto buenísimo. Y en trasplantados no hay ensayos clínicos, pero hay un estudio recientemente aceptado en el CEC. Hay algún estudio más, pero el que yo tengo más en la mente es porque es de mis compañeros de Madrid, de Ana Sánchez Fructuoso, aceptado recientemente en el Clinical Kidney Journal, donde es un estudio multicéntrico español que participa en entre 14 y 18 centros, y lo que ven es disminución de la albuminuria y mejoría de los parámetros lipídicos en pacientes trasplantados. ¿Cuál es el problema? Pues que tienen más infecciones de orina. Entonces, yo lo que haría en un trasplantado es recomendarlo, pero a partir de los 6 meses del trasplante renal, que es cuando uno tiene menos riesgo de tener infección de orina. Sí, Magdalena. Gracias. No. A ver, yo creo que también tenemos que ser objetivos, ¿no? El único estudio que ha valorado a los pacientes sin albuminuria o albuminuria menos de 200 microgramos es EMPA. Y ese estudio no logró su desenlace primario, ¿ok? Porque si el desenlace primario fueran slopes de la tasa de filtración glomerular, ese no es un desenlace aprobado por el FDA. Esto no es un hard endpoint, no es un desenlace duro. El desenlace duro, que fue eventos cardiovasculares y progresión a diálisis, no se logró en el grupo de menos de 200, ¿ok? Entonces, es el único estudio, pero no se logró. A ver, eso no significa que no vaya a tener un beneficio. El punto es que los pacientes que no tienen albuminuria no progresan. Entonces, si tú tienes un paciente que no progresa, es muy difícil ver una diferencia cuando haces una intervención. Esos pacientes necesitan muchos años de seguimiento. Entonces, a lo mejor en ese paciente, ¿no? Si el problema es costo-eficiencia, a lo mejor en esos pacientes sin albuminuria, con tasas de filtración glomerular menores a 60, ¿no? Que no son diabéticos y que no tienen otra indicación como insuficiencia cardíaca, la indicación no va a ser 1A. ¿Ok? Eso se los digo, no les puedo decir más, pero no va a ser 1A. ¿Ok? Entonces, y esa es la razón. A ver, ¿se lo podemos dar? Sí, pero aquí hay que ver, ¿no? En dónde es costo eficiente. Y eso es un punto importante en países en donde a lo mejor esto se tiene que pagar de bolsillo, ¿no? Hay que buscar bien a quién sí se lo vamos a dar. Bueno, yo me voy también apoyando a las compañeras por algo. Nosotros tenemos en nefrología que empezar a hablar de fenotipos, y eso es muy importante. La diabetes está fenotipificada, la obesidad está fenotipificada. Los cardiólogos ya tienen claro que la falla cardíaca con fracción de eyección preservada es una entidad completamente diferente a la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. La fisiopatología, los mecanismos de acción son diferentes. Y el Empaquini nos enseñó a que realmente la enfermedad renal diabética es una enfermedad heterogénea. Y la enfermedad renal diabética con albuminuria o con fenotipo albuminúrico es completamente diferente, a pesar de que el nombre es enfermedad renal diabética, a los fenotipos no proteinúricos. Entonces, si nos vamos, definitivamente, si tú revisas la fisiopatología es completamente diferente, revisas la histología es completamente diferente. Magdalena decía claramente, se ha visto, se ha evaluado hospitalización por falla cardíaca, mortalidad cardiovascular, mortalidad por todas las causas, y si realmente queremos tener evidencia contundente, tenemos que hacer estudios a largo plazo, porque la progresión de estos pacientes es mucho menor, es muy lenta o a veces ni progresan, como decía Magdalena. Entonces, el gran mensaje es que tenemos que hacer estudios específicos en pacientes con enfermedad renal diabética no albuminúrica o no proteinúrica para realmente ver el impacto que hay en las intervenciones. Ahora, si nos vamos a la evidencia,
Hay evidencia en objetivos secundarios. Si tú revisas los 3 programas, tú revisas el EMPARRED, tú revisas el programa Canvas 1 y 2, revisas el programa DECLARE, la mayoría de pacientes tenían tasas de filtrado entre 70 y 80 y menos del 30% de los pacientes en los 3 estudios, el DECLARE era el que los tenía más sanos desde el punto de vista renal, tenían albuminiurias menores, de solamente 15-20% tenían albuminuria. Entonces, la gran mayoría de pacientes no tenían albuminuria, la gran mayoría de pacientes no tenían inclusive compromiso renal, y muchos de esos pacientes han podido estar hiperfiltrando y estar en una etapa inicial de este fenotipo, y aún en esos pacientes se logró demostrar, a pesar de que fue objetivo secundario, impacto en desenlaces renales mayores, que obviamente es objetivo secundario. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Necesitamos estudios específicos en pacientes con enfermedad renal diabética no proteinúrica, porque es una población heterogénea y probablemente los resultados no te dieron porque la población es heterogénea. Entonces, ese es pues, lo que yo le respondería. Hay más preguntas del auditorio. Añado una cosa que estábamos comentando antes. También uno tiene la sensación de que, y hay algún estudio que empieza a indicarlo, de que hay el paciente respondedor y el no respondedor. Y esto no lo tenemos, necesitamos estudios. Por ejemplo, como yo he comentado antes, el paciente que baja el filtrado un 10%, ¿no? Parece que te indique que sea el que vaya a responder más. El paciente, hay estudios que demuestran que el que te reduce la albuminuria también vaya a responder más. Igual en un futuro podremos ir hacia una medicina más personalizada y dejárselo, el que tiene hipoalbuminemia va a responder menos, el que tiene hipoalbuminemia. Perdón que los interrumpa, pero a mí me parece que sería muy bueno que ustedes precisen a quienes no le darían ustedes SGLT2. Es que necesitamos aún los algoritmos. Yo lo que estoy diciendo es que aún necesitamos acabar de crear esos algoritmos. No, definitivamente que la respuesta es muy importante, pero a lo mejor precisar en qué situaciones, o se lo damos a todos, digamos, en qué un paciente que está con filtrado bajo, como tú planteaste, que está por ingresar a diálisis, en diálisis, ¿les mantenemos el SGLT2? ¿Por qué no? Lo que no se lo daría es un paciente, por ejemplo, con un síndrome nefrótico, con unos cambios mínimos en brote. No tiene sentido. A ese no. Perfecto. Digo cambios mínimos como cualquier otra entidad, ¿eh? Yo es a quien no se lo daría. A ver, definitivamente yo no se lo daría a enfermedad renal poliquística. ¿Okay? Perfecto. No se lo daría a lo mejor a una glomerulonefritis con actividad, ¿no? O sea, no aquellos que tienen cicatrización y albuminuria residuales, sino aquellos que tienen actividad en la biopsia y clínicamente. Debatido si se lo daría a alguien que tiene tasa de filtración de 55 sin albuminuria, no siendo diabético. Aguas. El que es diabético y no tiene albuminuria tiene indicación 1A. Perfecto. El que no es diabético y no tiene albuminuria y es una persona mayor, ¿no? Con más años, que tiene muy poco riesgo de progresar, que se va a morir de cualquier otra cosa menos progresar, a lo mejor ese paciente tampoco yo se lo daría, pero esa indicación puede ser controversial. Muy bien. Tiene una pregunta de Claudia Mascherano. En la parte de diálisis, hombre, nosotros revisamos la evidencia que hay, vienen estudios en diálisis, eso sí está claro. Pero en diálisis, la evidencia que hay, el DAPA-CKD, cuando uno mira los subanálisis, los pacientes que llegaron a diálisis no les suspendieron la medicación. Y fueron más o menos 167, 168 pacientes, donde en esos pacientes hubo, a pesar de que la muestra era pequeña, hubo disminución en mortalidad. Nuestros pacientes en diálisis se mueren de enfermedad cardiovascular, no se queden con el mensaje de que el efecto de los inhibidores de SGLT2 es solamente efecto renal, porque tiene un efecto cardiovascular independiente. Pueden estar tomándolo por eso también. Hay un efecto cardiovascular independiente sobre el intercambiador NH1, entonces es importante eso. Perdonen, tenemos 2 preguntas. Vamos con la primera. Hola. Sí, soy Pablo Ríos del Comité de Salud Renal de SLAN. Tenía una discrepancia con la historia clínica que presentaste en cuanto a la progresión de la enfermedad renal con el control de la presión arterial. 120-80 es un objetivo terapéutico para enlentecer la progresión arterial en los pacientes con proteinuria. El corregir la acidosis metabólica y llevarla a 23 milequivalentes por litro el bicarbonato
es un objetivo terapéutico para enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica. Y en relación a la hiperuricemia, eso está más discutible, pero siempre conviene tener uricemias bajas. Por ejemplo, tener una uricemia mayor de 10 y corregirla va a mejorar el filtrado glomerular como punto de partida. Eso es como en relación a ese punto. Bueno, Ahí va. la evidencia científica, tanto en diabetes como en no diabetes, para progresión de enfermedad renal crónica con disminuir la presión arterial no es contundente. Se revisó para las guías de diabetes de KDIGO y se revisó para las guías de no diabetes de KDIGO. ¿Okay? El estudio SPRINT, que fue de no diabéticos, en realidad no hay ningún efecto sobre progresión de enfermedad renal crónica y en diabetes tampoco. Y eso lo hicimos con el Evidence Review Team de Hopkins. Sin embargo, la recomendación es bajar la presión arterial abajo de 120/80 porque tiene un efecto benéfico cardiovascular y esto es lo que estamos cuidando en los pacientes. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante, eso es lo que decía ahorita Jorge. Obviamente, estamos cuidando al paciente integral, no nada más sus riñones, y entonces hay que bajar esa presión arterial. ¿Por qué? Porque va a tener un impacto en los desenlaces cardiovasculares. Con respecto al bicarbonato, la evidencia, si uno se fija, eso también tenemos una revisión sistemática que acabamos de hacer. En realidad vamos a decir 16, tratar cuando esté abajo de 16 para evitar complicaciones, pero no disminuye progresión de enfermedad renal crónica el subirlo, aunque sí hay estudios y entiendo, hay papers, el Cell Paper de Jason y todos están revisados, la evidencia al final no es contundente para tratamiento. Y entonces, pues creo que eso va a salir de la guía. Y con el ácido úrico, bueno, yo he sido amante del ácido úrico, hemos estudiado esto. El ácido úrico hay 3 trials grandes. Está el estudio de Pearl, está el estudio de CKD Fix y está otro estudio que ahorita se me fue el nombre, pero los 3, y está el estudio de Feather Trial. Los 3 buscando intervención de disminuir y progresión de enfermedad renal crónica, ninguno con un efecto contundente. La indicación va a venir, se debe de tratar gota o hiperuricemia sintomática, eso sí, ¿no? Porque pues obviamente les mejora la calidad de vida, pero no se va a sacar una indicación para tratar el ácido úrico con finalidad de progresión de enfermedad renal crónica, aunque nos duela a todos estos que hemos estado en esta batalla del ácido úrico tantos años. Muy bueno. Tenemos más preguntas. Claudia. Claudio Mascheroni, de Rosario, Argentina. Magdalena, me uno a la pregunta que hizo José con respecto al tema de la acidosis. Y hay trabajos, digamos, que han demostrado con seguimiento a 3 años. Hay uno de Di Iorio, del grupo italiano, publicado en Journal of Nephrology, de 740 pacientes divididos y han encontrado diferencias bien significativas en la progresión de la enfermedad renal y la mortalidad. Y hay estudios más chicos que se han agrupado en metaanálisis y todos han demostrado efectos positivos sobre la progresión y demás. No sé por qué en la revisión que hicieron ustedes encuentran que los resultados no son contundentes, además de todo lo que significa desde el punto de vista metabólico, ¿no? 2 desenlaces que se ven. 1, progresión de enfermedad renal crónica. 2, marcadores de nutrición, ¿no? Sarcopenia, etc. Cuando uno se fija muy bien, hay una revisión sistemática en Kidney International Reports en el 2021. Los estudios que son positivos son aquellos que no tienen placebo y no tienen grupo control. Cuando uno ve a los estudios que sí tienen placebo y son randomized control trials, en realidad no hay diferencia. Entiendo, es súper controvertido y es algo barato que podemos hacer a los pacientes que en realidad sabemos que no les sube la presión arterial. Sin embargo, después de ver esta revisión sistemática y del estudio que se acaba de publicar de Valor CKD, y hay otro muy grande que se llama Bicarb Trial, la evidencia se clasificó como de muy baja, ¿okay? Para progresión de enfermedad y pues el grupo decidió que en realidad esto no podía tener ni siquiera, o sea, podría ser un practice point, pero ni siquiera una recomendación basado en lo baja que es la evidencia en este momento, después de revisar todo. Tenemos más preguntas. ¿Micrófono por allá? Hola, acá. Hola, ¿qué tal? Matías Melideo de Neuquén, Argentina.
Acá. Bueno. Trabajo en el sistema público y todavía en Neuquén no hemos incorporado la medicación y uno sabe que está en la punta de la pirámide y hemos visto la charla que tiene como dos partes, ¿no? La desigualdad y la incidencia y prevalencia en aumento de la enfermedad renal crónica. Y entonces me pregunto, ante estos pacientes que vemos cotidianamente, que no controlan su peso, no controlan su diabetes, no controlan su hipertensión, siguen consumiendo sal, ¿cuáles son los resultados de esta medicación en estudios epidemiológicos, o sea, en la vida real? Muy bueno. ¿Qué opinan los expertos? Hombre, lo ideal sería que los pacientes hicieran un poquito de caso y que nosotros siguiéramos predicando el Evangelio, no solo, como he dicho, en la atención primaria, sino en la casa de ellos, ¿no? De hacerles la curva, ¿no? Porque igual me estás hablando de un diabético, ¿no? Si yo tengo diabetes, solo a los 10 años me moriré un 4%, a los 10 años. Si yo tengo diabetes y a esto le añado un filtrado de menos de 60 y una albuminuria positiva, mi riesgo de mortalidad es casi del 50% a los 10 años. Entonces, igual se lo tenemos que comentar. Pero los estudios en vida real, así en estos pacientes salvajes, que los tenemos todos y que además les pedimos un sodio en orina y ¡pam!, calzados, detectados. Usted no toma la sal que tenía que tomar. También han sido positivos. Con lo cual, yo creo que más vale esto que nada. No sé si la opinión de mis compañeros es la misma. Un solo comentario, Magdalena. También hacer hincapié, porque el paciente que presentas todo lo tenemos todo, y la verdad que me parece muy importante el buscar un consenso el uso, de que necesitamos también a los clínicos en esta lucha. Digamos, no es solamente que los nefrólogos tenemos toda la responsabilidad del uso de estos medicamentos, es decir, hacer hincapié en que definitivamente el principal impacto que vamos a tener en la atención primaria. Tú lo habías comentado, Jorge, de la prevención primaria. Está bien, Magdalena precisó muy bien en qué situaciones podemos estar beneficiados con este medicamento, pero definitivamente todos esos pacientes bastante salvajes, como comenta Pepa, tienen que tener la ayuda del clínico y los clínicos también tienen que estar absolutamente convencidos de este mensaje. Creo que eso es fundamental. Magdalena. O sea, creo que aquí la clave es que los nefrólogos no podemos con el paquete. Esto no nos corresponde. Estos medicamentos no los tenemos que prescribir nosotros, ¿no? Y si nosotros tenemos miedo, pues ¿qué pasará con los, claro, ¿no? Bueno. Con los médicos generales? Entonces, eso es lo que preocupa, ¿no? O sea, el por qué tenemos miedo a estos medicamentos, qué es lo que está pasando, ¿no? Yo no mencioné, pero en el metaanálisis de Lancet ven todas las complicaciones. Cetoacidosis diabética no se ve, o sea, se ve muy poco, como decía María José, en diabéticos, pero no diabéticos no se ve, ¿no? Que es como el riesgo más grande, amputaciones tampoco, o sea, no vimos nada de esto. Entonces, tenemos esta anti-inercia terapéutica de prescribir y de implementación, ¿no? Que, pues, creo que ahí vamos, pero todavía nos falta camino por recorrer. Eso es muy importante. Yo te voy a contar una cosa que me pasó a mí en Colombia. Estaba, bueno, no sé si ustedes saben el cuento, creo que a María José le conté, y a Memo también. Yo estaba con un cardiólogo, una cardióloga muy conocida, un endocrino y yo, estábamos hablando de intervenciones, inhibidores de GSLT2, agonistas GLP-1, y hable, y por allá nos estaba mirando una doctora. Yo veía que nos miraba feo, y la doctora, y nosotros miramos, ¿y qué pasa con la doctora? Y la doctora se paró, ¡pah! Así nos dijo, ¿no? Y es verdad, me da mucha pena con ustedes tres, ahí puede estar hablando el cardiólogo, el nefrólogo, los endocrinos, los respetamos, y están hablando de tratamientos, de terapia innovadora. Oye, no empiezan hablando de lo básico. Y lo básico en todas las guías de riesgo cardiovascular, ustedes miran obesidad, miran riesgo cardiovascular, miran enfermedad renal, miran diabetes, la base, la pirámide, lo que sostiene la pirámide son las intervenciones no farmacológicas. Nosotros debemos insistir en la educación del paciente, debemos insistir en mejorar las medidas de sedentarismo, debemos insistir en que el paciente no fume y debemos insistir en la parte nutricional. Esa es la base de la pirámide para que todo se pueda llevar a cabo y obviamente todas estas terapias son fundamentales, pero partamos de la base. ¿Qué le respondí yo? Nos miramos, usted tiene toda la razón, ¿ya? Y la verdad.
Jorge, nos regañó bien. Estamos en tiempo. Damos la última pregunta, es para ti, y cerramos. Adelante. Sí. Creo que casi todo el público dijera la última opción, control de toda cosa. Y eso nos lleva al estudio Steno, que mostró que un manejo multifactorial de la diabetes es la mejor opción, no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces yo creo que el mensaje ya lo han dicho todos. Tenemos que ver el paciente en forma integral y manejo multifactorial. No podemos centrarnos en este es uno y este no. Yo creo que ese es el comentario. Ok, gracias. Bueno, le damos las gracias a todos. Vamos a cerrar. Gracias.